Hi, good morning, good evening, good night. I'm not sure where you are in the world at the moment, but welcome to our second information session about our program, the International Master in Industrial Management. This is a program that is jointly provided by HWU University in the UK, Universidad Politécnica de Madrid in Spain, Politecnico di Torino in Italy, Northwestern Polytechnical University in China, and Tecnológico de Monterrey in Mexico. So we are very happy that you join us, and the idea is that we explain to you a bit more in detail about the program, the admissions, the internships, the master thesis, the mobility, waivers, scholarships, and any other questions that you might have. Also about the syllabus, the faculty, the dual degree that we have, double degree that we have, and so forth and so on. So my name is Isaac Lemus. I'm from UPM. I'm the IMIM coordinator in UPM. And with me, there is more people from the IMIM team. So I would like you to introduce yourselves, please. So I'm not sure who would like to start. Okay, I'll start. I'm Maria Cabana, and I work for HWU University in Edinburgh, and I give administrative support to the IMIM. Thanks, Maria. Ebru, do you want to go on? Yes. Okay. Well, it's okay if you like to as well, Susanna. No. Please go on. So this is Ebru Susur. I work for UPM as an assistant professor in innovation studies. And I work for IMIM as a professor as well as the master thesis coordinator. Thank you. Hello, my name is Susana. I'm working at UPM. I'm the student coordinator for IMIM students. So if you have any questions after or maybe during the session, don't hesitate to contact me, contact us, and we will be very happy to help you. Yeah. Thank you very much, Ebru and Susana. Let's start. So the IMIM is a multi-site program, which means that you have mobility that takes you to different universities. And our idea is to prepare you in business and managerial skills. Of course, with an engineering-based education that you can apply practically to every sector, every industry that you might have. This is the mobility. When we talk about this multi-site program, is because our students study, all of them, the first semester in Madrid, in UPM. And here you have the first introductory courses related to management, like strategy, marketing, accounting, statistics, entrepreneurship, research methods, decision making. So it's like a general introduction. Then you will go the second semester to HWU University, and here you will get more modules, more courses related to project management, to operations management, some of them to human resource management as well, and sustainability. So this is the second part of our management courses. Then you can decide on a specialization. And we offer, let's say, 5 different specializations. The first specialization is in Dubai. So HWU University has a campus there, a new brand campus that you can watch the video of the new facilities as well in our newsletter or the YouTube channel from UPM, from EN, Industriales Escuela de Negocios. We can send you the link later on. Here you will get courses, all of them related to logistics and supply chain, okay? This is the first specialization. The second one is related to different engineering and finance courses, also economics, information systems, to give an example of the name of the courses that you can take in Torino, in Turin in Italy, at Polito. The third specialization is about doing business in China or Asia in general. I mean, we all know that it's a very different culture compared to the Western side. Many companies that are the dominant ones are very different. So there is no
strong Amazon or Google, for example, there, but there are other companies. So it's important to know how to do business there. And in Xi'an, in the old capital of China, is where an MPU is located, and you can study this specialization there. They also offer some other methodological courses as well, or Chinese as an option to learn their language. The other two specializations, they are offered in Mexico at the ITESM, or the which is a long name for the Monterrey Tech, or the Tecnológico de Monterrey, or just Tech. And one specialization is related to data science, and the other one is related to innovation management. And they are offered in 3 different campuses that you can choose any of these for the specializations. One is in Mexico City, one is in Guadalajara, and one is in Monterrey, which are the 3 biggest cities in Mexico. After you have finished your specialization semester, then you will go to the master thesis. And here I think it's better if Ebru can help us to know more about what happens on the 4th semester. So Ebru, please, if you can give us more details. Sure, Isaac, yeah. So as Isaac presented the first 3 semesters, they are more on the academic and practical side as well, through different cases and different practical studies at different universities. But the last semester is different, okay? So you will have only one course, which is called master thesis, which is also 30 credits, okay? And you need to run your thesis either in a company or in any kind of organization, can be a governmental organization as well, or in a university, one of the member universities, or another university as well, okay? So there are 2 main types of master thesis: professional thesis, which is run in an organization different than a research center or a university. And the second one is the academic master thesis, which is run in a university or a research organization. So there are a couple of rules that you need to follow in the last semester. One is that you need to have, in either case of the thesis types, okay, 1 academic tutor from the member universities of the consortium. And basically then you need to be in communication with your tutor and write your thesis. And the second rule is that even if you are running a professional master thesis through an internship or working in a company or any other type of organization, still you need to keep in mind that it's an academic thesis which you will be developing together with your academic thesis tutor, okay? Other than that, I think it's a very flexible semester because you can do your thesis anywhere in the world, working for any type of company that you like, or being located in any kind of university that you would like to. So you can do whatever you like based on your interests and the future career prospects, okay? And I'm your master thesis coordinator, so I will be the one guiding you throughout this process, basically. And most of the time, students are given enough information before the 4th semester, quite before the 4th semester, so that they'll go prepared by the necessary information, and they are checking for internships or which type of topics that they want to work on, starting from 1st or 2nd semester of the program even, okay? So that's all, Isaac, thank you. Thank you, Ebru. Also, Ebru and me, we are part of the faculty. So Ebru, for semester, she's a professor who is teaching research methods. So yeah, this link, right? So very much related to the master thesis. Exactly. In my case, I'm teaching strategy. So so if we are really looking to see you, and I'm not sure if this is for good or for bad in terms of news, but we will be your professor. So hopefully for good, Isaac. Hopefully for good. I'm just kidding. Yes, for good for sure. Do you have any questions so far, guys, about the mobility? Sí, ¿puedo preguntar en español? Claro. Vale. Con respecto al 4º semestre, la tesis de máster, si quisiésemos hacerlo en una empresa, el propio máster, el IMIM, ¿tiene convenios con empresas o nos tenemos que buscar la vida para conseguir prácticas en una empresa y hacer el máster? O sea, la tesis, o el TFM, o como se llame.
¿La contesto yo o tú, Ebru? Da igual, si quieres la parte de la empresa, puedes empezar tú con las novedades de Acciona y todo, y, Okay. o yo, como quiera, sí. Adelante, adelante, digo, tú conoces también del tema, así es que... Pues vale, intento contestar en castellano, ¿vale? Si no, Eso contesta como quieras, me da igual, era para hacer la pregunta más que nada. pues vale, seguimos en castellano como tú has propuesto la pregunta así. Pues dos maneras, básicamente, ¿vale? Buscar la vida, pero con la guía, con la guía nuestra, claro. Siempre damos a los estudiantes la lista de las empresas donde han trabajado nuestros estudiantes anteriores. Hay una lista bastante larga. Pues los estudiantes pueden empezar por ahí. Y también tenemos algunas empresas que tenemos diferentes formas de colaboración. Por ejemplo, Acciona de España ahora está en punto de entrar a consorcio como un socio, pero un poco diferente que las universidades. Tenemos otras empresas también con que estamos negociando para una línea de master thesis. Se pueden ofrecer a los estudiantes que ellos necesitan y también que guste a nuestros estudiantes. Otra parte, los estudiantes están buscando sus trabajos básicamente y muchos estudiantes como encuentran ellos mismos esos puestos, siguen trabajando en estas empresas, pues en lugar de poner solo 6 meses una beca o internship en esta empresa, pues básicamente muchos empiezan ya a trabajar en el 4º semestre. Pues no sé si está bien la respuesta o tienes más dudas. Sí, y gracias. ¿Y hay alguna, o sea, hay una lista en la página web que diga esas empresas con las que hay convenio? Con algunos sí vamos a tener algunos convenios, ¿vale? Pero con muchos que ves en el website no hay un convenio concreto. Están como nuestros socios de fuera que siempre han recibido nuestros estudiantes con alegría y el resultado siempre ha sido muy bueno. Para complementar esto, voy a hacer la traducción en inglés, ¿ok? So for people who were... No es justo, yo tenía que hablar en inglés. So for Bueno, sigue. people who were wondering what we were talking about, we were asked about internships. So if there is a list of companies that are already working with IMIM, so the answer is that some of them, yes. For example, Acciona from September on will join as a corporate partner, which means that they are providing scholarships. So we'll talk more about that later. And also they will provide internship positions all around the world, because they have, for example, projects in Australia, in Norway, in the Middle East, in Mexico. So they were very interested in the profile of this program because of those links. Also, other companies that we are talking at the moment with are Idon, Accenture, Telefonica, just to name a few. And but there is also a list that you can, now we will present a list of companies where our graduates have been working before. So we can also give you the list, so you can contact them. Also, our students, usually they found they found their own way, because each one of you will, maybe you want a specific industry to work with. For example, the current edition right now, they found they are still, they are going on the 3rd semester, but they have already found industry placements. So there is people working in Everest, here in Spain in Everest, and in Accenture. We have 2 people, one Spanish, one French, working in France in energy industry. I do not recall the name at the moment, but they are also working there. So this is free, and usually our students are very proactive. So we do not mind, as long as they're able to use that in a company-based experience to deliver the master thesis. And we can help you with that, as Ebru was saying, with the tutoring. So this was our question that was answered in Spanish. So for the ones who are wondering, what was that about? So should we continue, guys? Yeah, sure. Right. So these are currently our parents' institutions. We have a new corporate, as I was mentioning, Acciona from September, and we have, I'm not sure if we have it later, but I will explain it now.
So right now, in this consortia, you will get 2 diplomas, 2 masters, okay? One master from HWU University, a Master of Science in Industrial Management. Is that correct, Maria? That's the name, right? Master in Management. Yes, Industrial Management International, yeah. Thank you. And from UPM, it would be a master that is called IMIM as well, International Masters in Industrial Management. So you will have this double degree as an advantage, okay? Plus, of course, the mobility. Maybe in the future, we're also working with other partners to see if it would be possible to provide a 3rd degree. But this is something that we are still working on. And with systems outside the European system, it could take longer, okay? But I think the double degree for starting is a great advantage to have it. It's a big differentiation in the market, and that's why many companies are looking for the IMIM profile. We also get emails saying, "We would like, do you have somebody who's about to graduate? We would like to. We have some opportunities or some internships to offer to them." We also get these emails. Our students are from all around the world, as you can see. So mainly from Europe, Asia, and in 3rd degree Latin America. So, but we have had in general 25 countries. And probably why this master or the big differentiation that we have. One is the industry trends and markets. We're covering in our modules these type of topics that you can see here. So we are talking about globalization, industry 4.0, big data, the new B2B, B2C, or these combinations in marketing, all the innovation management. All the different current topics, the trendy topics. They have been updated in our syllabus, in our courses. So we also have a multicultural view, which means that you will be working with people from everywhere, improving also your English language skills. There are a lot of different, let's say, assignments and assessments in different universities, and in the same university, each professor provides with different sets of activities that will improve your skills, like leadership, team building, creativity, to trust yourself, okay, to be more confident. Also, this mobility, believe me or not, also helps a lot to grow, also in a personal basis, a lot of time management, internationalization. So it's part of the things that distinguish IMIM. What happens after? Basically, you can go to the industry. What we mean by industry is not only manufacturing firms, but services or the first sector companies as well. First sector, mining, fishing, agriculture, husbandry, all of these type of businesses. So you can work in any of them. Also, you could continue with academia, since we have a master, a research-driven master thesis. It doesn't matter if it is in the industry or completely in the university. It is going to be a research master thesis. Then you can also continue for a PhD, okay, or as a research, as a researcher in an institute, you could also follow this path. We also have people who decide to create their own company and to become entrepreneurs. Okay, so we have examples from all those cases. These are the industry sectors we're talking about. That maybe there are more, of course, but this is maybe the most common ones. And also these are the main employees that have hired before our graduate students. I'm not sure if you have already watched it or not, but we can also, we can also show this video if you haven't watched the IMIM video. Have you guys? I think yes, I have. Okay, and Diego, have you watched it as well? Yeah. Okay, so maybe at this point there is not much use to show it.
So this is in general, I mean, the explanation of our master, but I'm not sure if you have more questions. I do. I have a few. Do you hear? Can you hear me? Yes. Okay. I have a question about the tuition fee. If you are an alumni from the, for example, UPM, as we are we entitled by default to the discount of up to €4,000? Yes. Would you like to add something, Susanna, about this? Yes, exactly. The discount is €4,000 if you are an alumni of UPM or you are coming from any partner institution, IMIM partner institution. So the final price for the whole master for the 2 academic years is €14,500. And this amount is like split it in 5 payments. So the first one is like €1,000 to register, like to book your place in the master. And then you have to pay like for each semester around €3,000 more or less to complete the whole amount. Okay. So it's guaranteed because in the website it reads students are eligible for the discount, but are we guaranteed to have it? Yes. Okay. Because Thank you can check it in your online application, and we are going to see when you complete it that you are an UPM student. So it's automatic. If we see it, you can get it. I mean, it's you can click it also that you are applying for an IMIM discount, and we will apply it to it. But in case you forget it, because it's just a click, anyway, you will be considered for it, so you don't worry about it. Thank you. I still have a few questions Yes. about the proficiency, like the English certification. I have a C2 certification, but it's a bit old. It's from 2017. Would that do, or would I have to take a test or something? Yeah. Yes, you need to update it because it's a requirement from the Edward University. So in our website, I'm going to send a link here in the chat, and you can read it. But in principle, it's like you need to. I mean, the maximum is like 2 years. Old. So they will accept certificate coming from 2019, but not older, But if you have been studying in English during the last year or working in English and you can prove it, that might be okay. And they can accept it. So, but I'm going to check, I'm going to send you right now the information for you to have it more like in the table. But yes, you will need it, I'm afraid. What you can do that we have had in previous editions is that you can apply with a process and you can have a kind of a conditional acceptance. You can reserve your place. And then in September, when you have it updated or earlier, you just send it and then that's it. And I think we have had these cases before. Is that right, Susana, Maria? Yes, sorry, I was adding, but I saw that Maria has already added the link with the requirement. Yes, exactly. We have this kind of admission upon condition of submitting the certificate later on. Yes. Important thing now is that you register in our, I'm going to send you also the link.
and you complete the registration. Even if there is any document that you are missing now, you can upload like a letter, a PDF letter explaining by when you are going to get it, your English certificate or your degree, if you need to finish your TFG. And then we will check it. And if you are admitted, you will be informed. And this condition will be also mentioned in your admission letter. Okay, so all of us are well aware about it. Okay, so, but there is no problem to be admitted. Great, we're happy to answer all your questions. So, Javier, ¿te tienes alguna pregunta? Si no sigo yo. No, de verdad, pregunta todo lo que necesites. Claro, aprovechad que estáis los dos ahora solos. Claro. About the applicants, the background, do you accept managerial or business background? People like that. Or is it just a technical background? You mean, is your question which type of bachelor's the people did? Like if it could be any, or it needs to be an engineering bachelor's? Is that the question? Sí, o sea, si aceptáis a gente únicamente de ingeniería o también de ADE y de economía. Prácticamente de toda, porque un programa de management, la idea es complementar. Es decir, a alguien que estudió administración, aquí vamos a tener temas más a profundidad, aparte de las especializaciones, y el resto de los másters, si estudiaste biología, leyes, no sé, física, y te interesa poner tu empresa o saber de temas directivos, porque eventualmente todos vamos ascendiendo en la carrera profesional, pues te viene muy bien un máster en management. Entonces, prácticamente este máster está abierto para a menos, salvo que me corrijan, no recuerdo ahora en HWU, pero por parte de la Politécnica me parece que se aceptan todos los grados. No sé, María, si esto aplica también para HWU. La verdad que yo creo que Susana a lo mejor tiene mejor idea porque ha tenido más que ver con las admisiones, pero es que en principio lo han dejado así como muy general, ¿no? Muy abierto. Entonces yo creo que si vosotros veis que está bien, pues no creo que haya problema por parte de HWU. Sí, en principio estaba más pensado para alumnos que tuvieran un perfil técnico y que quizás necesitaran como completar su currículum con este tipo de conocimientos, ¿no? De gestión y demás. Pero efectivamente, como dice Isaac, está abierto, depende un poco del perfil del alumno. Pero, o sea, de promociones pasadas y tal, lo normal, ¿qué es? La mayoría de los alumnos que han solicitado el programa eran ingenieros o tenían un perfil técnico, pero sí que ha habido gente de finanzas también. Y muchos de ADE también. Muchos de dobles grados, o sea, hay algunos dobles grados. Eso es. O sea, sí ha habido a lo mejor menos de ciencias exactas, que no estamos cerrados, pero de ciencias sociales yo diría que hay de todo. Incluso recuerdo a alguien que era dentista, odontólogo por ahí, una buena visión. ¿Por qué la pregunta? No sé si es para ti o para alguien más el tema de... O sea, si te preocupa a ti lo que estudiaste o es para otra persona la pregunta. No, es para hacerme una idea más bien del tipo de gente que pueda haber y tal. La mayoría tendrá que ser algo relacionado digamos, a ciencias sociales, ¿no? Principalmente en administración de empresas y sobre todo de muchas ingenierías, aeronáutica, mecánica, ingeniería industrial. ¿Qué es lo que estudiaron, chicos, en la UPM? Yo he estudiado ingeniería química. Ok. Yo estoy en industriales. Industriales. Pues de los dos hemos tenido tanto ingenieros químicos como industriales. Sí, y tenemos entre los alumnos que ya se han registrado. Sí, bueno. Industriales.
sobre cómo funciona todo el tema de estas estancias fuera y tal. O sea, la estancia consiste en estar en un dormitorio o algo así en el campus de la universidad, entiendo. Sí, bueno, aquí en Madrid ofrecemos, como no, en realidad el campus, pues el nuestro está en el centro y tampoco hay como esa oferta, ¿no? Digamos que están las residencias de estudiantes, pero son muy caras muchas veces, ¿no? Se ofrece la posibilidad de quedarse como en pisos compartidos. Trabajamos con una agencia, pero también hay gente que prefiere buscarlo por su cuenta o que ya tiene aquí algún conocido o conoce algún sitio, ¿no? Entonces, residencia como tal aquí en Madrid o campus, digamos, no tenemos. Claro, creo que en vuestro caso igual pues nos hace falta, ¿no? Porque estáis Sí, no, yo en Madrid en no Madrid. tengo, vivo aquí. Claro. Pero... En relación a Edimburgo sí que tenéis alojamiento en el campus. Hay gente que también prefería quedarse en la ciudad, pero igual os puede contar un poquito mejor María sobre este tema. Y lo mismo respecto a Dubái, ¿no? Porque os ha mandado el enlace, ahora podéis verlo también. ¿En el TEC? Vale. En el caso del TEC, ellos tienen, bueno, dependiendo, o sea, los 3 campus, el de Guadalajara, Monterrey y Campus Estado de México, tienen residencias. Lo que pasa es de que va a depender de la disponibilidad. De cualquier manera, también tienen muchos acuerdos y dan orientación para conseguir hospedaje. Es decir, hay muchísimos estudiantes internacionales, así que no habría problema. En el caso de Polito, la verdad es que no estoy seguro. En el caso de NPU también tienen residencias, sobre todo en el campus que está fuera de Xi'an. Lo tienen en el centro, pero me parece que esta especialidad se toma afuera. Es un campus nuevo, muy, muy grande, y ahí sí que también hay muchos estudiantes, ¿no? En el caso de Polito ahora no recuerdo, Susana. Yo tampoco, no nos han mencionado la posibilidad de residencias. Yo creo que es más en la ciudad, lo mismo. Sí. Y María, pisos compartidos. Pisos compartidos, sí. Y María, no sé si quieras ahondar un poco en el tema de HWU. No, pues en HWU hay pues eso, accommodation en el campus que cuenta pues con un medical center, con un supermercado pequeño, bueno, biblioteca y varias cosas, sports center. Y también tenéis la posibilidad pues de, por vuestra cuenta si queréis, pues mirar algo más en la ciudad, en el centro. De todas maneras, bueno, el campus no está lejos del centro de la ciudad. Ahí os he mandado unos links, tanto bueno, de Dubái como de Edimburgo. Y bueno, si tenéis alguna otra pregunta, pues la podríamos mirar. El campus de Edimburgo es increíble. María es muy modesta, pero tiene todo tipo de servicios, o sea, impresionante, de verdad. Sí, es muy chulo, sí. Es increíble, es increíble. Lo que pasa es que yo llevo un año trabajando desde casa. Sí, sí. O sea, claro, eso. Bueno, yo estudié en el campus de Edimburgo, entonces hay, o sea, hay muchísimas residencias, está como a 20-25 minutos del centro de Edimburgo, hay 2 autobuses directos, me parece. Y pues hay desde que hay bares y hay una discoteca ahí y hay un lago y hay muchas áreas verdes, ¿no? O sea, es un campus muy grande. Y también hay muchos tipos de hospedaje, es decir, hay con tu propio baño, con el baño compartido, residencias incluso más privadas, ¿no? Yo recuerdo que cuando, claro, ya también pasaron algunos años de esto, pero recuerdo que hay un tiempo donde tú aplicas, ¿no? A tratar de reservar este tipo de residencias, así es que no hay problema en el caso de HWU, al menos en Edimburgo. Supongo que es lo mismo ahora en Dubái, ¿verdad, María? Con el nuevo campus. Sí, pues bueno, con Dubái no sé muy bien cómo va la cosa, pero os he mandado justo el folleto del alojamiento. Pero bueno, si funciona todo así un poco más o menos igual, pues sí que se reservan alojamiento para, por ejemplo, para esos estudiantes que solo vienen por un semestre, que sería vuestro caso. Y en el caso de Dubái, el campus nuevo está muchísimo mejor ubicado y bueno, es impresionante. O sea que me imagino que ya habéis visto el vídeo y si no, pues os lo recomiendo. Sí, lo hemos visto. Sí, la verdad que bueno, todos los campos son bastante impresionantes. Por ejemplo,
Perdón. Hablando de eso, Isaac, igual nuestro campus es muy bonito también, ¿no? Así que los estudiantes que están aquí ahora mismo son de nuestro campus, por eso no estamos hablando, pero la UPM Industrial también es bastante bonita. Sí, Sobre todo está bien Sí, sí, la ubicada. H está muy bien. está muy bien ubicada. Para los que estarán escuchando de fuera, ¿no? Yo quería preguntar por el TEC, o sea, en el TEC de Monterrey, o sea, hay tres opciones para, pero el bueno, tengo entendido, es el de Monterrey. No, en realidad todos son buenos. De hecho, estos tres son los más grandes porque están en las principales ciudades. Es más, de Ciudad de México hay 3 campus y solo está uno. Entonces, o sea, en realidad todos son buenos porque o sea, el TEC son 27 campus. Es la universidad privada, de hecho, más grande de Latinoamérica. Y lo que pasa es de que estos, obviamente, habiendo más población en Monterrey, Guadalajara, en Campus Estado de México, pues, que es el de la Ciudad de México, bueno, uno de la Ciudad de México, es de donde hay mayor cantidad de egresados, ¿no? Pero te puedes ir a cualquier campus. Va a depender, como les decía a los chicos de este semestre, lo que te quieras especializar. O bien el tipo de empresas del sector, porque por ejemplo Guadalajara es el Silicon Valley de México, entonces hay muchas empresas de tecnología, hay muchas empresas también en la zona lacustre, ¿no? Muchas empresas de agricultura, ganadería. Ciudad de México, pues obviamente si te interesa servicios, gobierno, banca, pues todo está. En la capital es más, todos los corporativos de Latinoamérica generalmente están en Ciudad de México, ¿no? Y el caso de Monterrey, lo que pasa es que Monterrey es donde inició el campus, entonces es un campus también, los tres son muy grandes. En Monterrey me parece que hay 2 campus, solo uno es el que está afiliado al IMIM, y obviamente que también tienen instalaciones de primer nivel, pero eso te lo vas a encontrar en todos los campus, ¿no? Monterrey es una zona un poco más de manufactura, si te interesa maquiladoras, industria automotriz y demás, pues a lo mejor Monterrey tiene más conexión con ese tipo de empresas, porque el TEC trabaja mucho con empresas. De hecho, si ven en los cursos, dice Innovation Project, porque de hecho el curso es que se resuelve un problema para una empresa y tienes un profesor que te va guiando, pero más bien estás aplicando teoría. O sea, es algo que trabajas hombro a hombro con las empresas. ¿Sí me explico? Sí, Y de hecho me parece que Monterrey, uno de estos 3 campos, o sea, hay 2 campos que tienen las 2 especializaciones y hay uno que solo tiene una, ahora no recuerdo cuál es. Pero entonces todos los alojamientos es tú, por tu cuenta, te tienes que poner en contacto con el servicio de alojamiento de la universidad, ¿no? Internacional. En principio sí, lo que pasa es de que ellos te pueden ayudar. Por ejemplo, yo estudié en el campus Estado de México, del TEC, de estos que vienen. Yo te puedo hablar más de un poco cómo es el proceso ahí, si es que no ha cambiado del todo. Pero ahí no hay residencias como tal del TEC, pero sí hay muchas residencias afiliadas alrededor de la zona. Es decir, gente que ha montado sus negocios y casi todos los estudiantes extranjeros están ahí al lado del campus. Estas ciudades son muy grandes. Pensemos que Guadalajara, Monterrey pueden ser un poco más grandes que Madrid y Ciudad de México muchísimo más grande, ¿no? Unas 3 veces más grande. Entonces, es bueno vivir cerca del campus si es que vas a tener las clases, ¿no? Vaya, que los fines de semana te podrás ir de viaje o hacer algo por las tardes, pero el tema de tener que desplazarte 1 hora, puede ser lo habitual en Ciudad de México, pues no te conviene, o en Guadalajara o en Monterrey, ¿no? El TEC también tiene autobuses gratuitos, entonces, aunque decidas vivir en el centro, bueno, a lo mejor, digamos que invertías en el tiempo, pero también hay muchas rutas gratuitas, ¿no? Pasa ciertas horas y son únicamente estudiantes del TEC y te lleva al campus. Entonces, pues ahí tú tienes un poco que balancear. Me busco yo algo por mi cuenta, que me ayuden, que sí te van a ayudar, o me voy a las residencias que están al lado, ¿no? Eso ya depende de cada estudiante. Lo mismo va a ser con Polito, con NPU, incluso con HWU, ¿no? O sea, la ayuda está ofrecida. HWU, NPU sí que tienen más cantidad de residencias, pero en cualquier universidad te van a apoyar para encontrar hospedaje. Sí, vosotros durante el segundo semestre os preguntaremos
cuál es vuestra preferencia al principio del segundo semestre para seguir o continuar con el tercer semestre. Entonces, normalmente como a finales de marzo o así nos tenéis que decir que habéis elegido y ya nosotros nos ponemos en contacto con las universidades a las que vayáis a ir, porque os tendríamos que nominar, por ejemplo, en el caso del TEC, en su sistema para que ellos os admitan, os mandan una carta de admisión y ya vosotros seguís con el proceso de matriculación, digamos. Entonces ya, digamos que nosotros os llevamos un poco de la mano para introduciros en el sistema y abriros la puerta un poco para que os conozcan. En caso de que necesitéis pues, el apoyo de la oficina pues, internacional, ¿no? Del alumnado y demás, pues os puedan dar ese soporte. Pero nosotros debemos de saber eso, como en marzo del año que viene, qué es lo que queréis hacer en el tercer semestre, cómo os gustaría continuar. Y así todos estamos informados y os podemos ir ayudando en caso de cualquier cosa, de un papel extra para una visa, de ayuda extra para alojamiento, lo que necesitéis. Algo que creo que no hemos mencionado, entiendo, Ebru, hay alguien que se puede ir de movilidad y quedarse el cuarto semestre, ¿no? También para hacer su tesis, ¿no? Está esa posibilidad. Eso es, sí. Pueden hacerlo donde quieran, básicamente. The master thesis can be done anywhere around the world through a research stay at a different university as well. If you would like to add, let's say, an additional university that you always wanted to study, okay, you can always contact the professors there and include a kind of offer them a free research stay for them. And most of the time, even very, very prestigious universities are open for this kind of offers. So you will have then one academic tutor from this university, plus the main academic tutor will be, again, one of the member universities. The only rule for the master thesis that I can say is that you need to have your main academic tutor from one of the consortium universities. The rest is totally flexible, really. As long as you ensure a good quality thesis, we are supporting you for any type of project of your dreams that you can follow anywhere around the world. Yeah. Ok. Bueno, en mi caso, quería decir que sí que llevo mucho tiempo interesado en realizar este máster, pero en mi caso no sería para hacerlo el año que viene, sino el siguiente. Porque acabo de encontrar trabajo hace poco y es un contrato de un año. Entonces, tengo que estar presencial en Madrid encima por las mañanas, no podría compaginarlo con el máster y lo tengo el contrato hasta abril del año que viene. Pero bueno, como sí que estoy interesado, sí que lo dejaría para empezar en septiembre de 2022, que sí que estaba interesado. Muy Fenomenal, bien. pues Claro. puede empezar ahora, ¿no, Susana? Incluso el proceso. A partir de, no, de momento está abierto el proceso para septiembre 2021. A partir de octubre-noviembre abriremos la plataforma para que los nuevos alumnos se registren. Sí, de Vale. momento está, en tu caso tienes que esperar a octubre-noviembre. Vale. Igual si hay que actualizar alguna cosita en la web y tal, ya la colgaremos y yo te recomiendo que hasta principios de noviembre o así, bueno, que estés pendiente y a partir de esa fecha ya puedes hacerlo. Vale, genial, Susana. Vale, muchas gracias. Nada, y cualquier cosa, como al final creo que va a aparecer mi correo electrónico, o sea que ahí si tenéis cualquier duda después o dándole una vuelta a alguna cosa, queréis consultar algo más, pues nada, me mandáis la pregunta que tengáis o la duda y os contestamos lo antes posible. Ahí, mira, ahí está. IMIM. Vale. Esa soy yo. Así que nada, cuando queráis. Susana, Dime. ¿hay una oficina en la ETSI? Sí, estamos, ¿sabes dónde está el patio, la rotonda? Sí. Arriba, enfrente de transportes. Sí. ¿Te suena? ¿Te suena? Bueno, de en la el segundo Artigas. piso. Sí, en el segundo piso, enfrente de la Artigas. ¿Te suena? Bueno, lo puedo buscar. Donde está, hay como un ascensor mesas, ¿no? viejito. ¿El qué? Donde hay unas mesas, ¿no? Hay un área de mesas para estudiar. Sí, como la rotonda. Sí, la rotonda es donde está, pero... Pues vale, bueno, lo busco. Transportes en la rotonda. Nosotros estamos enfrente de transportes, justo enfrente. Justo. Vale, y gracias. además pone como las placas así en la puerta. IMIM, M3. Vale, gracias. Nada.
quería preguntar por las fechas de cómo empieza, o sea, cuándo empiezan y acaban los semestres en el máster. Pues en este caso, este año vamos a empezar, bueno, tenemos que empezar así ya por la movilidad que hemos implantado ahora nueva, que es empezar en la UPM y continuar en Edimburgo. Empezamos muy prontito en septiembre, este año va a ser el 3, y tenemos que terminar el 23 de diciembre con exámenes incluidos, porque tenéis que iros, digamos, con todo terminado para empezar a primeros de enero en Edimburgo. Creo que estáis desde el 10 de enero, algo así, ahora si no María que lo confirme, hasta el 20 y tantos de mayo, hasta finales de mayo. Después llegaría, digamos, el proceso de... Bueno, Ana María, mira, lo está poniendo en el chat. Tendríais el proceso de vacaciones, digamos, el periodo de vacaciones durante el verano, y luego, dependiendo de dónde vayáis, pues es o a finales de agosto, principios de septiembre, o bien un poquito más tarde, no sé, como mucho sería septiembre, octubre, pero vamos, yo creo que en septiembre empezaríais el tercer semestre. De hecho, en el TEC es un poquito antes, creo que es en julio, ¿verdad? Finales de julio. Sí, a finales de julio. Y terminando noviembre, diciembre, para que luego, eso, a partir de enero podáis empezar con la master tesis. Y tengáis hasta junio, tengáis ese semestre para completarla. Gracias, estaba apuntando, pero... Digamos que a final de cuentas, aunque en algunos tienes unas vacaciones de verano, en otros tienes unas vacaciones de invierno, dependiendo de la secuencia que sigas, ¿no? O sea, no es que vas a estar más tiempo. El TEC empieza antes, pero termina antes. NPU y HWU me parece que a veces empiezan a finales de septiembre, ¿no? Eso es. Y nosotros empezamos a principios de septiembre. Nosotros No, también a principios de septiembre. Sí, empezamos a principios. Pero también, a Dubái O sea, también no, a principios, ¿no? De septiembre. sí, no el día 1, pero por ejemplo la semana, ponle que la semana del 7 de septiembre, esa semana es la Welcome Week, ¿sabes? O sea, no se empieza desde el día 1 exactamente, sino de la siguiente semana suele ser la Welcome Week y de Teaching Week, o sea, que las clases suelen empezar a mediados de septiembre. ¿En Monterrey hay problemas de seguridad? Pues a ver, el tema es, yo sé que está el tema de que en México es un país inseguro, o sea, sí, o sea, yo te diría no, o sea, a mí por ejemplo nunca me ha pasado nada, yo creo que de personas no te pasa nada porque tienes cuidado de no ir a zonas donde a lo mejor te pueden asaltar, ¿no? Lo voy a decir claramente como es, ¿no? Entonces, los campus tienen mucha seguridad, generalmente todas las ciudades hay, Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, hay en las calles muchos policías. Entonces, todas las zonas turísticas, digo, si no, no habrá tanto turismo en México, ¿no? Que es el principal de Latinoamérica. La gente no iría si tuviera alguna mala experiencia todo el tiempo, ¿no? ¿Qué puede pasar? Sí, que es mayor probabilidad que en Europa también, ¿no? Pero yo creo que eso son los pocos casos, ¿no? Entonces, en el campus vas a estar súper bien, todas las zonas donde hay las residencias. De hecho, estas tres ciudades, casi donde están las residencias y los campus, son zonas de clase media alta o muy alta. Entonces, no vas a tener ningún problema. Vale, gracias. No sé, chicos, si hay alguna otra duda o... No, yo por mí todo bien, la verdad. Yo también, muchas gracias. Vale, Diego, ¿en tu caso estarías pensando iniciar en este septiembre? Bueno, no, yo soy alumno yo paso a tercero de carrera. O sea, me queda... Ah, ok. O sea que igual que Javier, lo estarías pensando para el próximo año, ¿no? me quedarían 2 años para terminar el grado, o sea que todavía me queda bastante. Ah, ok.
Muy bien, pues qué bueno que son previsores, ¿no? Y desde ahora empiezan a haber opciones. Sí, desde pronto que luego igual hay más problemas. Sí. Pues muy bien, pues encantados de que os hayáis sumado a la sesión y estamos en contacto para cualquier cosa que necesitéis. Vale, estamos en contacto y muchísimas gracias a vosotros. Nada, una cosa, solo que la oficina, como estamos teletrabajando todavía, si queréis que quedemos en persona, si queréis me mandáis un correo primero y vemos qué huecos viene bien de hora y fecha, lo cerramos y así podemos conocernos en persona si os parece algún día, no sé, cuando queráis, ¿vale? Vale, perfecto, Susana, muchas gracias. Nada, vosotros. Muchas gracias. Un saludo, cuidaros. Buenas Un tardes. saludo, Gracias, gracias. chao. Adiós. Hasta luego. Ah.